fuera sancionada en el año 2002, es muy relevante el transcurso histórico, ¿sí? Actualmente nos encontramos a cumplirse 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. Es decir, la última reforma que se realizó en nuestro país fue en el año 1994. Dicha reforma incorpora un artículo trascendental para esta materia, como es el 41. Este artículo nos va a hablar de el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Sano y equilibrado. Bueno, esta idea de equilibrado va un poco a la forma en que nos relacionamos con el ambiente. Ese artículo nos va a comenzar a manifestar algunas cuestiones muy relevantes. Esto de que, bueno, tiene que haber un desarrollo sustentable, es decir, el desarrollo no puede tener costo, ¿sí? Cualquier tipo de actividad que llevemos adelante va a tener un impacto en el ambiente y hay que tener una mirada intergeneracional. Esto implica que hay que cuidar a las generaciones presentes como futuras. Bueno, este artículo, a su vez, tiene algo muy relevante, que es el único daño reconocido en la Constitución Nacional, es el daño al ambiente. Bueno, es sumamente relevante esto. Además, el daño ambiental es de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de realizar que va a generar un impacto en el ambiente, se entiende que eso es objetivamente una consecuencia en el mismo. Excede ya la cuestión que es subjetiva, es decir, de la cuestión de la culpabilidad. Obviamente eso también va a ser relevante para los aspectos penales, pero si sabemos que hay una actividad que sea volcar efluentes de una industria en un río, va a generar un impacto. Ya de por sí sabemos que va a haber una consecuencia. Bueno, este artículo 41 nos establece un concepto que nos va a llevar a lo largo de toda esta clase, como es el de presupuestos mínimos. Bueno, ¿qué es esto de los presupuestos mínimos? La Constitución en el artículo 41 establece esto, que el Congreso de la Nación tendrá la facultad, la potestad de sancionar leyes de presupuestos mínimos. Bueno, la idea de presupuesto mínimo está vinculado a un piso mínimo de derechos, una tutela judicial que tiene que ser respetada en todo el país. Es decir, ese piso mínimo de derechos está respetado por todas las provincias. Ahora, las provincias tienen una cuestión, que es uno de los principios de la ley general del ambiente, de la progresividad. Es decir, si pongamos este caso, hay una ley de residuos a nivel nacional, de residuos urbanos, y una provincia decide ser aún más protectoria. Por ejemplo, digamos que plantea una provincia que todos los residuos que se generen dentro de su provincia van a buscar que se genere una reducción del 70% de la materia reciclable. Bueno, está siendo más exigente, está cuidando el ambiente, pero siempre respetando el piso mínimo de derechos y obligaciones que estableció la ley de residuos domiciliarios de nación. Esto también nos remite un poco a otro artículo de la Constitución Nacional, el 124, que establece que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, es decir, pertenecen a las provincias. Seguramente habrán escuchado muchas veces cuestión del litio, bueno, ciertos recursos naturales estratégicos, bueno, son de las provincias, ¿sí? Las provincias son quienes pueden cobrar estas cuestiones de las regalías. Bueno, esto es importante conocer el aspecto de las competencias, ¿sí? Sabemos que a nivel federal y por esta cuestión del federalismo de concertación en lo ambiental, que parte del Pacto Federal de 1993, que es ratificado en la Ley General del Ambiente, que parte de la idea de la constitución del COFEMA como un Consejo Federal de Medio Ambiente que impulsa políticas ambientales, se busca esta idea de concertar de manera federal la cuestión ambiental, ¿sí? Tengamos en consideración esto. La mirada ambiental no se limita a esto de cuestiones de el espacio geográfico, ¿sí? Porque a veces hay distintos recursos naturales que se extienden a lo largo de las provincias, como es el caso de los ríos. Entonces es interesante tener una mirada federal, respetando, sí, esto de los dominios originarios de los recursos naturales de cada provincia. Y en este sentido es interesante, tal vez lo hayan escuchado o lo vayan a escuchar en algún momento, que se usan otras denominaciones, ¿sí? Se le dice recurso natural o se le dice bienes comunes naturales. Bueno, la idea de bien común natural va vinculado un poco a la relación que tiene el ser humano con el ambiente, ¿sí? Y que abarca
los bienes comunes, que son naturales de la naturaleza, es decir, pensemos en el agua, en el suelo, pero también lo que son bienes culturales, ¿sí? Como estas cuestiones arquitectónicas. Entonces, el ambiente es todo ese conjunto. Y en ese sentido, las constituciones han ido avanzando, ¿sí? En la cuestión del ambiente. Hay constituciones como la nuestra, que establece que todos, ¿sí? Según el artículo 43, tenemos esa potestad de presentar una petición ante la autoridad, eso también ratificado en el 33, ¿sí? Y que podemos pedir información pública sobre la cuestión ambiental, que lo vamos a ver en la Ley General del Ambiente, podemos presentar un amparo por un reclamo, es decir, cualquiera de nosotros estamos facultados porque se nos vulnera el derecho a un ambiente sano. Ahora bien, hay otras constituciones que han avanzado, ¿sí? Con esta mirada que se les dice un constitucionalismo ambiental, ¿sí? En su momento Argentina fue vanguardia en el 49 con una constitución social, lo fue México en 1917, y en este caso han sido las constituciones de Bolivia y las de Ecuador las que han desarrollado un marco normativo que impulsa esta idea de el ambiente como sujeto de derechos, ¿sí? Tal vez han escuchado la mirada de la Pachamama, de la naturaleza. Bueno, va en ese sentido. Entonces es muy relevante pensar en otros enfoques que parten también de los saberes, de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces tienen una mirada del ambiente sobre la cuestión de dónde está ubicado el ser humano, ¿sí? Porque la mirada de el ambiente siempre ha estado ligada a, bueno, el ser humano tiene que satisfacer sus necesidades, cuidar los recursos naturales para generaciones presentes y futuras. Ahora bien, las nociones que han impulsado este tipo de constituciones es entender que todos formamos parte del ambiente, ¿sí? Somos ambiente. Esto también lo ha manifestado lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entender que si se vulnera el ambiente, se vulneran otros derechos humanos. Por ejemplo, caso muy concreto, se da una fumigación con agroquímicos, y bueno, eso puede incidir de la forma que se apliquen los mismos en los cursos de agua, en el suelo, en la alimentación o en la educación, si se hace sobre escuelas rurales. Pensemos también eso, cómo hay una conexidad entre los derechos y cuando se vulnera el ambiente repercute en otros. Entonces, tenemos, exacto, y como mencionó una compañera, en la salud principalmente. Hay una relación muy interesante ahí entre salud y ambiente, también entre ambiente y género, los sectores más vulnerados eh, con este tipo de afectaciones en el ambiente son los que viven en la periferia, ¿sí? Y bueno, y también se presenta esta cuestión de la vulneración hacia las mujeres con la cuestión del ambiente, ya existiendo una discriminación que se presenta en el tipo de sociedad en la cual vivimos y que el enfoque de género tiene una relación directa con el cuidado, ¿sí? Las políticas del cuidado, el enfoque de género se relacionan con las políticas del cuidado del ambiente. Esto se ve claramente en cuestiones de cambio climático, que es muy interesante. Bueno, ahí vimos un poco lo que es el marco normativo previo a llegar hasta la Ley General del Ambiente. Pero este marco normativo antes tuvo antecedentes, ¿sí? En el 72 estuvo Estocolmo, en el 92 estuvo Río, hubo cumbres internacionales que empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa entre el desarrollo del ambiente? Hay que cuidarlo. Bueno, todo eso ha sido un fundamento para que nosotros en nuestra Constitución plasmemos esto, que tiene que haber un derecho a un ambiente sano. Y así como tuvimos, bueno, este tipo de documentos, como es el acta constitutiva de COFEMA y lo que es el Pacto Federal Ambiental. Bien, avanzando hacia lo que es la Ley General del Ambiente, luego vamos a hacer en la segunda parte con el intercambio de dudas, consultas que les vayan surgiendo. Yo me voy a ir fijando también en el chat lo que vayan escribiendo. Cualquier cosa, si alguno no puede usar el micrófono, me lo escribe por el chat y lo vamos leyendo y vamos intercambiando. Bien, pasando a lo que es la Ley General del Ambiente, pensemos esto. Esa noción de presupuesto mínimo del 94 en la Constitución, miren, a veces los tiempos del derecho no son los tiempos de los seres humanos, los tiempos de la justicia a veces no se ven plasmados. Recién en el año 2002, veamos esto, 8 años después, es instrumentado este párrafo
del artículo 41 que nos habla de presupuestos mínimos. Esta ley 25675 plantea lo que es la política ambiental, es decir, cuál va a ser la forma en donde los estados tendrán que llevar adelante la gestión del ambiente, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos más relevantes en este aspecto va a ser el de desarrollo sustentable. Pensar el desarrollo, las actividades que lleven a cabo los seres humanos de una forma sustentable. Y esto de la sustentabilidad es una mirada también de que perduren los recursos naturales, que los cuidemos, pero tiene también un enfoque, un triple enfoque, ¿sí? Un enfoque de cuidar el ambiente, otro enfoque de mirar el aspecto social y económico, es decir, que todo el desarrollo sustentable sea sustentable en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Estas son las tres esferas que se tienen en consideración para llevar a cabo un desarrollo que proteja al ambiente. Entendiendo que las actividades generan un impacto en el ambiente. Se le dice actividades antrópicas. Si alguna vez escuchan esto, son las actividades de los seres humanos. Lisa y llanamente esa es la traducción. Bueno, la Ley General del Ambiente nos plantea esto de tener una gestión sustentable y adecuada con el ambiente, que también está referido en el artículo 41, ¿sí? Tener esta mirada de un equilibrio. Y ya nos va asomando dos conceptos. Uno es el de preservar, ¿sí? Esto es la etapa previa, ¿sí? A que se genere un impacto en el ambiente. Y la otra es la de la protección, ¿sí? Cuando ya vemos que hay un impacto en la diversidad que tenemos biológica, es decir, entre la flora, la fauna, hay que implementar el enfoque del desarrollo sustentable que recién les comentaba. Ahora bien, el artículo 2 ya nos empieza a dar un puntapié sobre qué podemos entender por política ambiental. Y bueno, ahí vuelve otra vez el concepto de preservar, ¿sí? Esta cuestión de prevenir. Otro aspecto que se menciona es la conservación. Bueno, cuidemos, por ejemplo, los bosques nativos. En ese sentido, me parece que es relevante mencionar que en la República Argentina tenemos una gran cantidad de leyes de presupuestos mínimos, ¿sí? Para hacerles la mención, tenemos una vinculada al manejo de fuego, otra vinculada a la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, es decir, de los agroquímicos. Tenemos una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos, para los glaciares, otra ley vinculada a lo que es la gestión de los residuos domiciliarios, otra vinculada a lo que es el régimen de aguas, otra vinculada a la educación ambiental. De hecho, la primera ley de información pública es ambiental, previo hasta la ley de información pública general, para que tomen la dimensión de la importancia del tema. Retomando el artículo 2, nos plantea esto de, bueno, preservar, conservar, mejorar la calidad de los recursos ambientales, es decir, esto está vinculado más a la gestión. Por eso cuando ustedes escuchen la mirada de, bueno, hay que prohibir o hay que habilitar, hay una palabra intermedia que es gestionar, ¿sí? Ni se puede estar en un extremo de prohibir todas las actividades, ni se puede estar en otro extremo de permitir cualquier cosa, sino la cuestión de la gestión. Y la gestión está vinculada a uno de los instrumentos que tiene esta ley, que es la evaluación de impacto ambiental, que consiste en un estudio que se realiza sobre la descripción de un proyecto, de obra, sobre cuáles van a ser las consecuencias y cómo se va a mitigar ese impacto en el ambiente. Bueno, ese artículo 2 también nos promueve esto que lo vemos en el artículo 41, ¿sí? El artículo 2 de la Ley General del Ambiente se refiere al artículo 41 de la Constitución Nacional. Dice que hay que promover el mejoramiento de esa calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, ¿sí? Esa ética intergeneracional, de varias generaciones. Después nos habla de fomentar una participación social en los procesos de toma de decisión. Esto está vinculado a un concepto que es el de participación ciudadana, sumamente relevante, porque implica que todos nos podamos involucrar en la cuestión ambiental, ¿sí? Cuando se da un proceso de estos de evaluación de impacto ambiental, tiene que haber una audiencia pública. Detalle no menor, no son vinculantes, es decir, que lo que opine la población en esa audiencia pública no va a determinar que no se haga un proyecto, pero tiene un gran peso la opinión social. Para tener una licencia ambiental, un permiso ambiental, claramente hay que tener una licencia social, porque después hay que llevar adelante esos proyectos y la gente puede autoconvocarse, reclamar y no estar de acuerdo
con cierto tipo de actividades, una tala de árboles, bueno, algún tipo de industria, por el impacto que genere en los recursos. Pensemos que uno de los recursos más utilizados en las distintas industrias, en el agro, en la parte industrial, es el agua. Bueno, es un recurso que no es solamente utilizado por nosotros para la higiene personal, para el consumo, para beber el agua, que es indispensable, sino que también es utilizado en este tipo de actividades. Bueno, también nos plantea esto de promover un uso racional de los recursos y mantener un equilibrio, ¿sí?, del ecosistema. A veces tal vez han escuchado alguna mención sobre que el planeta se agotaron los recursos que tenía por un año. Bueno, por eso está determinado en cuántos recursos se genera en la Tierra y cuánto tiempo tienen los seres humanos para utilizarlos. A veces, bueno, se dan usos excesivos que generan un agotamiento de los mismos. Y después, bueno, también se plantea esta idea de la información ambiental y de la coordinación interjurisdiccional. Esto de, bueno, lo que les mencionaba, un curso de agua, tienen la mirada de que son una cuenca hídrica, son una unidad. Hay un caso acá en la provincia de Buenos Aires que son ciertos ríos, río Reconquista, que abarca varios municipios, ¿sí? Entonces ahí hay que tener una mirada de unidad, ¿sí?, sobre esa gestión del recurso hídrico. No se puede uno fragmentar por municipios la gestión del agua, en ese caso, cuando recorre un río varios municipios, y a veces, bueno, como ha pasado con el caso de Atuel, que recorría 2 provincias. Bien, esta ley después pasa a uno de los artículos más importantes, como es el artículo 4, que nos habla de los principios ambientales. Estos principios van a ser herramientas para interpretar, ¿sí?, el derecho ambiental. Tenemos la cuestión de la congruencia, que está vinculado a, tiene que haber una cohesión, ¿sí?, entre lo que son las leyes nacionales y provinciales, no pueden contradecirse, tienen que ir en la misma sintonía. Pensemos en esto de que la ley de presupuesto mínimo nacional es el piso mínimo, entonces el resto de las provincias tiene que respetar ese piso, no puede retroceder, no puede ser regresiva la cuestión del cuidado del ambiente. Hay un principio que es de prevención, es decir, antes de que suceda cierta actividad se tiene que estar por la protección del ambiente. Un principio muy innovador para el derecho, porque generalmente el derecho está asociado a, bueno, por ejemplo, un accidente de tránsito, sabemos que se chocó un auto, dado esto, pasó tal cuestión en el auto, ¿no? Y bueno, va a implicar una reparación del mismo. Bueno, en el ambiente no sucede esta cuestión de que se pueda reparar el daño ambiental de manera integral, ¿sí? Hay cosas que llevan su proceso, su tiempo, y otras no se pueden reparar. Entonces aparecen otros términos como los que son reconversión, remediación, están vinculados también a la cuestión de los residuos especiales, bueno. Y en ese sentido, el principio precautorio nos habla de que ante falta de duda o certeza científica sobre cierta actividad, se tiene que estar por el cuidado del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, se aprueba un nuevo agroquímico y no sabemos cuál es el impacto del mismo. Bueno, está vinculado un poco al principio precautorio. Primero, ser precautorio, ¿sí?, buscar la precaución antes de que se utilicen este tipo de insumos químicos. Después tenemos otros principios como es el de equidad intergeneracional, esto de cuidar las generaciones presentes y futuras, la progresividad, siempre se tiene que estar en pos de avanzar en la protección del ambiente, el principio de responsabilidad, es decir, quien genera, ¿sí?, un daño en el ambiente se tiene que hacer cargo, ¿sí? Eso es muy interesante mirando la cuestión de la responsabilidad objetiva. Luego tenemos otros principios que se relacionan, lo que es subsidiariedad, lo que es donde el Estado nacional sale también un poco a auxiliar a las provincias, por eso hay una mirada también de los principios de solidaridad entre Estado nacional y provincias, respetando lo que están en las competencias. El principio de sustentabilidad, que nos evoca un poco a eso de tener un desarrollo en lo económico, social y en lo ambiental, ¿sí?, a través de una gestión adecuada. Y después tenemos un principio de cooperación, ¿sí?, donde todos estos recursos naturales sean utilizados de una forma equitativa, racional. El artículo 6 nos habla del concepto de presupuestos mínimos, como lo hemos abordado, esto es lo que es la tutela ambiental común, uniforme para todo el país, para imponer esas condiciones necesarias y cuidar el ambiente. Con esta lógica de preservarlo y tener el desarrollo sustentable como enfoque, ¿sí?, como miramiento a futuro.
Después nos va a hablar de lo que es la competencia judicial. Bueno, cada impacto que se genere dentro de una jurisdicción, dentro de una provincia, será reclamado dentro de esa provincia. Ahora, hay cuestiones vinculadas al ambiente, como esto le mencionaba, sobre el cauce del agua, que puede implicar varias provincias, jurisdicciones, entonces en ese caso va a lo que es una competencia a nivel federal. Ahora, cuando miramos los instrumentos que están planteados en el artículo 8, es interesante ver cuáles han sido legislados y cuáles no. Y vemos también ahí que hay una cuestión de muchos intereses, muchas pujas, ¿sí? Uno de ellos es el ordenamiento ambiental del territorio. Bueno, esto es algo que competencia de las provincias y hasta les diría que es una competencia dentro de los municipios, poder ordenar el territorio. Estas ordenanzas de ordenamiento territorial son fundamentales para distinguir esto, bueno, cuál es la zona urbana, cuál es la zona rural, cuál es la zona periurbana. Bueno, pero también la lógica del ordenamiento que plantea esta ley es para poder localizar los distintos recursos naturales, ¿sí? Y tener una mirada de una protección de los mismos. Pero que esa protección cuente con distintos aspectos, ¿sí? Un aspecto político, un aspecto físico, un aspecto tecnológico, pero también un aspecto cultural, ¿sí? Porque no es lo mismo un recurso natural en una provincia que en otra, ¿sí? De la manera que se cuida, que se protege, que se utiliza. Bueno, en la Argentina no tenemos una ley de ordenamiento territorial ambiental, eso es algo que nos falta. Bueno, otro de los elementos es la evaluación de impacto ambiental. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, la administración pública de cada una de las provincias va a tener la potestad de solicitarle, ¿sí?, a quien realice una actividad que impacte en el ambiente un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Que dicha actividad denote la descripción del proyecto de la obra, haga un abordaje sobre cuáles van a ser las consecuencias en el ambiente y de qué manera va a mitigar esas consecuencias en el ambiente, qué acciones va a tomar y va a llevar adelante. Bueno, ahí tenemos lo que son los elementos de ese estudio de impacto ambiental. Ahora, la administración pública va a hacer una evaluación del mismo. Y esa evaluación va a tener que ser transparente. Para ser transparente va a tener que brindar la información ambiental. Esa información ambiental, cuando se la peticione una ONG, un particular, cualquiera de nosotros, tiene que dar respuesta, ¿sí? Y además tiene que publicarla. Otro de los aspectos es esto que mencionamos de la audiencia. Tiene que haber una audiencia pública donde se informe. Por ejemplo, si se quiere desarrollar lo que es la extensión o el camino hacia una autopista dentro de una reserva, bueno, un caso muy concreto acá en La Plata es el Parque Pereiraola, bueno, eso requiere de una audiencia pública, ¿sí? Que se informa a la población lo que se va a desarrollar y se dé las explicaciones sobre cómo se quiere llevar eso adelante. Bien, ahí muy interesante la mención que realizan sobre las normas ISO. Esas son normas de calidad, ¿sí? Como las normas IRAM, que es muy relevante tenerlas en consideración por ejemplo, en lo que es la limpieza de los envases de agroquímicos, hay normas IRAM que establecen de qué manera debe hacerse ese lavado, ¿sí? Y miremos lo importante de eso, estamos hablando de residuos especiales, entonces estas normas IRAM, ISO, nos van a brindar procedimientos para el control de la calidad de ciertos bienes. Así que gracias ahí por el aporte. Bueno, vemos ahí que aparece otro instrumento que es el de la educación ambiental. Bueno, miremos la educación ambiental. Si la Ley General del Ambiente viene instrumentada el artículo 41, 8 años después, bueno, la Ley de Educación Ambiental tardó casi 30 años en sancionarse. Recién en el año 2021 se sanciona la Ley 27621 y se la conoce como la Ley de Educación Ambiental Integral o también Pino Solanas. Seguramente conocerán la figura de Pino Solanas, un militante en la causa ambiental, un legislador y que ha ocupado distintos cargos, terminó en la UNESCO y falleció durante la pandemia, y quien ha desarrollado distintos proyectos, ¿sí?, en su materia legislativa, que creo que eso es muy, muy valioso. Yo en su momento hice una columna en una radio que pueden buscar por mi nombre y la encuentran, sobre la historia de Pino Solanas, y que la verdad, y la pueden encontrar en YouTube, que la verdad es muy relevante
todos los proyectos que presentó, hablaba del litio en 2013, 14, totalmente avanzada, la educación ambiental, el tema de los agroquímicos, el tema del cuidado del agua, de los paneles solares. Bueno, una persona que no solamente se volcó en lo legislativo, sino en documentales muy interesantes sobre extractivismo, de minería, de agroquímicos. Así que les recomiendo totalmente, cuando tengan un tiempo, mirar algún documental o una entrevista, una charla, una exposición, porque ha sido una persona que ha dado su vida por la causa ambiental. Como también es la figura de Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, y que la ley Yolanda es aquella ley que está vinculada a lo que es la capacitación ambiental para los funcionarios de la administración pública. Es importante poner en valor todas estas figuras que han dejado un legado en la cuestión ambiental, porque si nos ponemos a pensar es una rama del derecho muy joven, ¿sí? Porque ha sido sancionada hace 30 años en la Constitución Nacional, así que es muy joven y tiene mucho por delante esta cuestión ambiental y es muy relevante que ustedes estén estudiando esta licenciatura porque es parte del presente y del futuro. Bueno, esta ley de educación ambiental viene con este enfoque de contar, miremos el aspecto de lo que es la educación formal, la educación informal, pensemos en la educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria, un abordaje integral. Miremos también el enfoque de género, miremos también, eh, bien, hay muchas gracias, hacen una mención sobre la ley Yolanda, que le dieron prioridad a una empresa. Bueno, eso es muy relevante porque en realidad la ley está enfocada hacia la administración pública, pero es muy interesante que también desde el sector privado se tomen estos insumos en las capacitaciones porque lo que detalla la ley Yolanda es dar herramientas al momento de tomar decisiones. Y la toma de decisiones no es solo para el sector público, también es para el sector privado, es decir, bueno, de qué manera ciertas acciones que tome una empresa o que tome el Estado pueden incidir en el ambiente. Bueno, ¿cómo se puede tomar esa perspectiva? ¿Cómo se tomó la perspectiva de género? Bueno, ¿cómo se puede tomar la perspectiva ambiental para minimizar el impacto en las empresas? Y creo que el claro ejemplo que pueden tener ustedes en una oficina es la gestión de los residuos. Bueno, a veces parte mucho de una cuestión de los propios trabajadores, decir, che, alguno tiene un conocimiento más cercano y dice, hay alguien que recupera residuos, separemos en dos bolsas, cuál es esta bolsa, identifiquemos qué residuos van cada bolsa. A veces se da mucho la horizontalidad, ¿no? Entonces es interesante también si en una cuestión empresarial se suman estas perspectivas y enfoques. Y bueno, y esta ley de educación ambiental vino con esa idea de la integralidad, ¿sí? Que es sumamente relevante. De hecho, después se ha dado una ley de que es el etiquetado frontal, que está vinculado a lo que es el consumo sustentable, que eso está garantizado en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, en su artículo 14, establece límites, ¿sí? De los derechos individuales sobre los derechos colectivos. El ambiente es un derecho colectivo. Entonces, es muy relevante pensar en esta mirada, ¿no? Que el ambiente nos va a repercutir a todos, que es una cuestión colectiva, no solamente meramente individual. Por eso es importante la educación, porque la educación es una herramienta que transforma la vida de las personas, como ustedes lo están haciendo ahora en un ámbito universitario, lo hacen distintos chicos en el ámbito primario, secundario, terciario. Esto le da herramientas